Hola, ¿qué tal amigos de El Siglo de Durango? Mi nombre es Ricardo Hernández y pues bienvenidos a una nueva edición más de este podcast donde ya saben que hablamos de diversos temas de interés para lo que es la sociedad duranguense, ¿no? Y pues bueno, para este caso vamos a tratar un tema pues bastante interesante. En este caso vamos a enfocarnos en lo que es el TDAH y el autismo, pero esta vez enfocado más al tema de los adultos, ¿no? Un tema que propiamente socialmente no suele ser hasta un poco tabú inclusive, no suele ser muy tocado, pero pues justamente para ello pues vamos a dejar que nuestra invitada pues se presente ante el público, ¿no? Adelante. Okay. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos ven, a la audiencia de hoy. Mi nombre es Nictesa Gil Rivas Graciano, soy licenciada en Psicología, tengo una maestría en Educación, Neurocognición y Aprendizaje, entonces pues gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Aquí, psicóloga, yo creo que la base y sobre todo para comenzar con esta conversación es simple. Así definiendo, que para que la gente entienda precisamente, ¿qué es precisamente el TDAH y qué es el autismo específicamente? Sí, bueno, sobre todo, fíjate, nosotros como psicólogos clínicos manejamos un manual que se llama el DSM-5. Es un manual en donde se clasifican todos los tipos de trastornos o las síndromes de neurodesarrollo que se establece, ¿no? Como clínico, de que hay una falla en alguna cuestión del desarrollo o una falla y que detonó cierto trastorno. Entonces, está clasificado como que es un trastorno del neurodesarrollo, que se detecta más o menos en la primera infancia, de los 4 años a los 8 años. El pico, realmente donde sí se puede identificar, es de 8 a 10 años, pero se detecta en la primera infancia. Sí. Ok, muy bien. Aquí, de hecho, sobre todo, ya que mencionamos esta parte de, pues, la parte de la infancia, ¿no? Específicamente se suele asociar más esto justamente a niños que adultos. Inclusive, erróneamente, mucha gente dice que ya en adultos esto ya no existe, ¿no? Ajá, que desaparece. Exactamente, pero ¿por qué se debe esto? O sea, ¿qué pasa específicamente que hace que mucha gente tenga pues esa idea propiamente? Sí, lo que pasa es que en los niños es más evidente la conducta desadaptativa. O sea, que el niño corre, que el niño se levanta de su asiento del salón de clases, que lo llamamos o lo estereotipamos como una mala conducta. Y entonces decimos, es travieso, es inquieto, ¿verdad? Lo asociamos a eso, pero es más evidente la conducta desadaptativa, o sea, que no se está quieto, que no se concentra, que no termina la tarea, que le cuesta trabajo, o por ejemplo, hacer caso a las instrucciones, es más evidente. Por eso claro. Es que la gente lo catalogamos como más a un problema de niños, pero no. Que por ejemplo ahí, digo, normalmente o lo común en este caso es que al comenzar en la infancia, como dices, que es más evidente, pues precisamente comenzar terapia desde niño y todo esto, sí. Este procedimiento desde niño es como que lo mejor o lo recomendable, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno tiene justamente estos síntomas y crece y nunca tuvo terapia? ¿Qué pasa con esa persona específicamente? Pues hay una cierta disfuncionalidad, o sea, en el adulto que se normaliza precisamente porque ha vivido así durante toda su vida. Entonces decimos, él es así, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son como los signos o los síntomas del TDAH en los adultos? Pues es esto también, o sea, son inestables en las relaciones interpersonales. Son personas que cambian de trabajo constantemente, que no terminan las tareas, las cosas, los proyectos. Es gente que a lo mejor es muy emprendedora, porque también el TDAH eso genera, ¿no? Como que hay un hiperfoco, así le llamamos, es un término que es donde me gusta algo y le presto muchísima atención y me dedico mucho a eso, pero pasa el hiperfoco y es como, ya, lo abandono. Claro, sí. ¿Sí? Entonces son personas que empiezan a tener cierta disfuncionalidad, pero que se va normalizando porque pues siempre se ha comportado así. Pero eso no significa que sea algo normal. Algo normal, claro, ¿no? Que digo, porque por ejemplo aquí en este caso, digo, y porque yo creo que mucha gente que nos está viendo ya, al momento de decir esta clase de síntomas, pero en adultos, si no piensan en ellos mismos, han de pensar en alguien específicamente, ¿no? Oye, que mi tío, que mi primo, que esto, que el otro. Entonces, dicho esto, ¿qué tan común es esto en los adultos específicamente? ¿Qué tan común es? Fíjate que la prevalencia, según el manual, dice que en la población más o menos es como del 5 al 15% de la población mundial que desarrollará este trastorno. No hay una causa única ni específica, hay varios factores determinantes como la cuestión genética, fisiológica, conductual, familiar, que
puede incidir en esto, o sea, puede afectar. La parte que a mí me toca, por ejemplo, analizar, que es toda la cuestión psicológica, pues a veces un ambiente agresivo, hostil, negligente, pues va generando cierto este trastorno, ¿verdad? Porque pues no hay instrucción, no hay una buena guía, no hay una buena dirección en la primera infancia, entonces pues se va deteriorando un área importante que no se detectó y entonces se va deteriorando más. Claro que, por ejemplo, aquí, pues bueno, decimos que es algo, digamos, pues justamente que en la infancia es de comenzar a tratar para que ya en la adultez, pues no genere, digamos, mayor problema, ¿no? Aquí quiero dividir esto en dos preguntas. Lo primero es que en este caso, ¿se desarrolla únicamente en la niñez o, por ejemplo, puede ser que de niño no tuviera uno, digamos, dicho problema y de adulto ya lo tenga? No, esto se empieza a manifestar desde la primera infancia. Por eso decía que hay un pico entre los 8 y los 10 años. Pero la gente socialmente cree que esto no tiene gran relevancia. Claro, sí. Es como es travieso, es inquieto. Pero no hay una curiosidad o un interés más allá de, a ver, y si lo llevo a una evaluación. ¿Quién hace las evaluaciones? Pues el psiquiatra, por lo regular el psiquiatra en los niños. Entonces, para descartar que no se trate de un TDAH. Pero socialmente es algo como muy normalizado, o sea, que un niño sea travieso, que un niño sea así, pero siempre hay que descartar, obviamente el tratamiento oportuno va haciendo que el TDAH no tenga tanta disfuncionalidad cuando nos convertimos en adultos, cuando vamos creciendo, sobre todo en la adolescencia, que pues ahí hay un cambio también hormonal interesante, entonces pues imagínate con esta condición, pues hay muchas cosas que pueden evitarse. Que por ejemplo ahí es donde viene precisamente lo siguiente, o sea, mucha gente lo mismo, de niños no van a terapia, luego crecen, ellos no tienen ni idea siquiera que tienen, además a veces ni siquiera saben que existe propiamente, ¿no? Así es. Entonces, primero que nada, ¿cómo es que una persona, digamos, puede empezar a decir, puede que tenga esto? O sea, ¿cuál es el momento, digamos, idóneo de decir, tengo que ir a terapia? Una de las cosas importantes es que no termines tus proyectos, que no termines las cosas importantes que te planteaste hace algún tiempo, a corto plazo. No lo termino. O sea, por ejemplo, hay adultos que llegan a mi consultorio que me dicen, no, ya llevo como 5 negocios, pero ninguno ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? No porque no sean buenas ideas o buenos negocios. A veces es el trastorno, es el TDAH, que se te terminó la dopamina, la serotonina, se termina de segregar y entonces ya no me entusiasma esto, ya me entusiasma esto otro, luego esto otro, o que cambian de empleo constantemente, o que cambian de pareja constantemente y que se topan con la misma situación de ellos, de decir, pues, ¿por qué está fallando, verdad? ¿Qué está fallando en mí? Que me pasa lo mismo. Gente que, por ejemplo, no mide riesgos, maneja aceleradamente, anda aceleradamente en el día. O sea, no se puede ver la misma conducta en un niño que en un adulto. Por ejemplo, un adulto no va a correr en un banco, ¿verdad? No va a correr en un lugar donde no se pueda, pero va a estar intranquilo, va a estar en constante movimiento, no le va a gustar hacer filas esperando, son impacientes. O sea, ese tipo de cosas son foquitos rojos que hay que prestar atención. Que, por ejemplo, vemos que de hecho muchas de estas conductas son relativamente comunes en sociedad, ¿no? O sea, en un adulto me refiero. Por ejemplo, el clásico que mueve mucho el pie, cuando se muerde mucho las uñas compulsivamente. O que hablan y mueven mucho Exactamente, ¿no? El cuerpo. Digo esto porque justo son síntomas muy comunes, son cosas que vemos muy comúnmente, pero no obstante mucha gente aún así, inclusive se atreve a decir que esto no existe, ¿no? Que son inventos y todo eso. ¿Por qué sucede eso precisamente? ¿Qué es lo que ya la persona dice? ¿Sabes qué? Es que esto no es cierto, no existe. ¿Por qué pasa? Hay una negación a aceptar que podemos traer una condición o un trastorno en nuestro desarrollo, en el neurodesarrollo, o sea, en nuestro desarrollo como seres humanos. Hay una negación siempre a hacernos conscientes de enfermedad, de algo que anda mal. Eso es algo cultural también. O sea, nos cuesta trabajo aceptar que algo anda mal. Incluso hasta para ir a terapia por otro motivo de consulta, hay gente que lo pensó meses antes de ir. Claro, sí. Todavía nos falta concientizarnos de que ¿cómo estoy? O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, todos deberíamos ir al menos una vez en nuestra vida, o al año, si se puede, al psiquiatra. Todos. Claro. Y, por ejemplo, aquí, sobre todo estos estigmas, precisamente, es donde lleva parte más desinformación, ¿no? Que, por ejemplo, es donde me lleva lo siguiente. Mucha gente en su afán de que no tengo nada, estoy bien y todo, pues realmente nunca se trata. Y obviamente sabemos que esto, pues como algo que no se trata, pues con el tiempo empeora, ¿no? Así es.
¿En qué manera justamente estos síntomas pueden empeorar en un adulto? O sea, ¿qué es lo que puede pasar si empeoran precisamente estos síntomas? Sí, pues ya cuando empieza a verse afectadas áreas importantes como el tema de lo laboral, o sea, que ya no tienes como una estabilidad laboral, que estás en constante cambio, en las relaciones interpersonales no se mantienen de forma estable, que no puedes estar tranquilo. O sea, hay gente que llega al consultorio a decir eso. O sea, yo no puedo estar en un lugar tranquilo, no puedo, no tolero el ruido, no tolero toda la parte sensorial que me saca como de mi centro. Es algo que ya está siendo disfuncional porque se tienen que ir de lugares, porque ya no salen a los lugares que salía regularmente, gente que tiene muchos accidentes, que tiene muchos olvidos de herramientas que necesita de forma diaria importantes. Claro. Olvidos muy comunes, así, se me están olvidando las cosas, ¿verdad? O no estoy prestando atención y me pasan accidentes, o me pongo en riesgo. Sí, o sea, son muchas, digamos, cuestiones o actitudes que ahí se tienen, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, yo creo que al menos una de las cosas más reconocibles que uno puede ver con esto es la parte de lo social, ¿no? O sea, que es gente que le cuesta justamente mucho socializar específicamente, ¿no? Exactamente, ¿por qué pasa que entre más, digamos, avanza, digamos, estos síntomas, estos trastornos propiamente, ¿por qué les cuesta más socializar con la gente? Es que mira, este TDAH se clasifica en 3 tipos. El trastorno de atención de déficit de atención por hiperactividad e impulsividad, puede ser de un tipo de solamente déficit de atención, y puede estar por hiperactividad y puede ser por impulsividad, o combinados los dos, hiperactividad e impulsividad. O sea, no siempre el que tiene el trastorno de déficit de atención es hiperactivo, claro, o no siempre es impulsivo. A veces también al que tú te refieres es más al TDAH, pero solamente por déficit de atención, sin hiperactividad e impulsividad, que claro, son más los que se les dificulta socializar, que es cuando se confunde con el espectro autista, que son más centrados en ellos, que distorsionan más toda la cuestión de percepción, o sea, piensan que es contra ellos, ¿sí? O sea, como que tienen un mundo mucho más conocido interno, pero sí, al grado de excluirse un poquito, ¿sí? Entonces claro, se confunde, pero hay 3 tipos, o sea, y el hecho de que se dificulte la socialización es precisamente por toda la cuestión cognitiva que está siendo distorsionada y que es disfuncional. Que de hecho, yo creo que eso es algo que hay que puntualizar, porque mucha gente lo ve, o sea, como algo tan simple como es que lo tiene y ya está, cuando te das cuenta que de hecho hay de varios tipos, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho ahí, por ejemplo, aquí pasa la situación de que acabamos de decir, bueno, si yo, digamos, adulto independiente, que yo solo me empiezo a dar cuenta de ello, pues bueno, tengo que ir a terapia, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, pongámonos en el lugar de, no sé, a lo mejor la niña que pues ya tiene a su papá, o que a lo mejor ya estás alguien que tiene 10, 11 años, alguien que tiene, digamos, una edad relativamente consciente, por decirlo de una manera, ¿no? Y se da cuenta de estos síntomas justamente en su papá, ¿no? O por la esposa que nota de que, oye, como que tienes estas cosas. O sea, el punto es que algún familiar empieza a notar esos detallitos. Ajá. ¿Cómo pueden hacer para, oye, es que quiero ayudarlo, pero cómo lo llevo a terapia? Sobre todo porque, justo como decimos, hay gente que no le gusta ir, que le da miedo, o sí, justo porque hay unos que hasta les da pavor ir, justamente, ¿no? Sí, o que dicen, no, pues yo no necesito. Es todavía que eso no existía antes y todo eso, ¿no? Ay, antes eso era normal y ve, estoy normal, exactamente, tengo mi trabajo, ¿no? Tengo mi familia. Sí, pero ¿y cómo pueden hacer para, oye, te quiero ayudar? ¿Cómo lo pueden llevar específicamente? Yo creo que ahorita mencionabas algo muy importante y es el tema de la desinformación. Creo que para eso se abren estos espacios y yo siempre apoyo cada que puedo a poder compartir un poquito del conocimiento para que la gente tenga nueva información y tenga herramientas para poder acercarse y ver, ¿no? Y yo siempre digo que no hay que perder nunca la curiosidad. O sea, bueno, y sí, si no pasa nada, pero sí. Sí, yo recomiendo que pues, escuché en el programa, escuché que hablaron de esto, me llamó la atención, oye, no tendrás, oye, como indagar en esta parte de que a la gente le interese, le pueda interesar saber un poquito más del tema, ¿no? Vi en este lugar, vi en una entrevista, hablaron de esto y me acordé, ¿verdad? ¿No será esto? Siempre tratando de no ser intrusivos y no usar juicios, porque también a veces la gente no está abierta a la información por el cómo también
me llega esa información, ¿sí? No, tú eres así, sí, eres así. Y pues el otro se va a cerrar, ¿me explico? O sea, como... Sí, como que siente... ¿Tú por qué dices sí. que eso es? ¿Verdad? Pues ahora menos, güey, ¿no? O sea, como preguntar, como indagar, como ser curiosos, ¿no? Que, de hecho, por ejemplo, en esa parte de la curiosidad, digo, porque es parte de ir a terapia, pero justo también es la parte del medicamento, ¿no? O sea, la psiquiatría, ¿no? Pero aquí es donde... Claro. Yo creo que esta es una pregunta que mucha gente se hace porque justo desde el desconocimiento luego esta pregunta no solo con, por ejemplo, con el TDAH, cosas como depresión, ansiedad, es digamos la pregunta del millón, ¿no? Y es, ¿se controla o se quita? Ahí, ¿qué pasa exactamente? Mira, dependiendo del caso, no podemos generalizar porque también hay muchos subtipos de depresión y subtipos de ansiedad, o sea, no podemos generalizar a que es ansioso ya toda la vida, no, es que qué tipo de ansiedad y eso lo identifica el psiquiatra. Entonces, y como ahorita decías, el tratamiento para el TDAH tiene que estar combinado entre la terapia psicológica con enfoque cognitivo y la parte de farmacológica, que es la parte psiquiátrica. ¿Y en dónde nos quedamos en lo último que me estabas comentando? Que justo esta parte de, o sea, se controla o se quita, pero depende de la persona, obviamente, ¿no? Dependiendo, sí. Hay un tipo, por ejemplo, de ansiedad, ahorita que me lo mencionaste, que sí es más un tratamiento temporal, ¿sí? Que es una ansiedad específica. Pero cuando es un tipo de ansiedad generalizada, pues ya es más complicado, ya está más complejo poder ver si va a durar mucho tiempo o lo va a usar siempre, toda la vida. Dependiendo el TDAH, ese no se quita. O sea, por ejemplo, en este caso, eso no se trata. Se trata, de hecho, cuando a un niño se le detecta a tiempo y se empieza a tratar con fármaco, con terapia, pues va a ser un adulto superfuncional, que va a ser consciente de que es que es parte de mi trastorno, ¿verdad? Por eso estoy haciendo esto. O sea, hay conciencia de enfermedad, de padecimiento, y eso ya es un gran paso. Que hay, por ejemplo, en esta parte de la edad, porque yo mismo decimos niños, y yo creo que sobre todo espectadores han de decir, bueno, adultos, pero han de poner un espectro en unos, no sé, 20 a 40 años, por ejemplo, ¿no? Ajá. Aquí ya hablando justo 50 o ya personas de tercera edad, ahí pues también está presente, obviamente, ¿no? Sí. En ellos, ¿cómo se presenta justamente ya las personas de tercera edad? ¿Cómo pasa esto específicamente? Fíjate que ahí se confunde mucho con olvidos, con demencia, claro. con mucha... Es que es distraído. Es que es distraído, todo se le olvida. No, ya no se acuerda. ¿Sí? A lo mejor si es déficit de atención se aíslan más. Solamente por déficit de atención se suelen aislar más, ya no socializan. Viene acompañado muchas veces también de ansiedad, este trastorno. Entonces, son conductas que uno cree que son normales, pero no es así. Cuando es por hiperactividad e impulsividad, pues no importa que el señor tenga 50, 60 años, anda arriba de una motocicleta, anda arriba de un coche y le acelera. Claro. O sea, que, papá, cuídate, mamá, cuídate. O sea, son personas que siguen buscando sentir esa adrenalina para generar impulsos y entonces ponerse en riesgos. Claramente, ¿no? Sí. Que aquí ya vamos orillándonos un poco ya para ir al cierre propiamente. Aquí unas cosas, digamos, como para ir cerrando, ¿no? Lo primero es que justo decíamos que mucha gente tiene lo mismo, muy estigmatizado, muy hasta satanizado, podemos usar la palabra, ¿no? Sí. De que inclusive, no, es que no existe, es que esto es algo nuevo, o antes no pasaba y que no sé qué. Bueno, pero esa gente que dice, es que no existe, pero pues sabemos que sí existe, ¿no? ¿Qué mensaje les podrías dar específicamente? Que, oye, es que sí existe. ¿Cómo podríamos, digamos, abrirles los ojos, por decirlo de una manera, ¿no? Yo creo que consideremos que podemos no tener razón y está bien. O sea, podemos no tener razón en cuanto a lo que yo pienso, en que abramos un poquito nuestra mente y nos informemos y conozcamos y, como lo dije al inicio, y ser curiosos y decir, bueno, de todas maneras no estaría mal poder ampliar mi panorama de posibilidades de desarrollar esto y al final si el psiquiatra me dice que no hay ninguna condición, bueno, pues ya lo descarté, pero siempre considerar ¿y si no tengo razón? ¿Y si de verdad hay algo? Claro, claro. ¿Sí? O sea, siempre como hacerte esta pregunta, ¿y si no? Y, por ejemplo, aquí ya por último, porque aquí hablamos de la persona que ella directamente dice, es que no existe, o sea, que lo sataniza, pues, ¿no? Ajá. Pero está el otro lado, la persona que dice, es que creo que tengo esto, pero a lo mejor no va por miedo, por estigma social, o sea,
a lo mejor hay algo que le hace no ir, pero sí quiere ir. Así ¿Me explico? O sea, que detecta que tengo esto, tengo lo otro. Puede ser, no sé, desde el joven estudiante, el trabajador de unos 30 años, la persona de 40. En ese caso, ya como última pregunta, esas personas que creen que lo tienen y se quieren atender, pues ¿hay qué consejo les podrías dar específicamente? Sí, yo creo que se den cuenta de la funcionalidad que puedan llegar a tener, que va a ser, si aún así ya son personas funcionales, pueden serlo más. O sea, yo antes de la entrevista te comentaba que en alguna ocasión una paciente con TDAH y con tratamiento psiquiátrico y psicológico me decía que ella nunca había prestado atención a los detalles, a los rasgos faciales de su pareja. Me di cuenta que el color de los ojos es bonito de mi pareja y vivía ya con esa pareja muchos años. O sea, dice, sentí como si, ya hablando de la diferencia, ya hablando de cuando ya tomó el tratamiento, claro. Dice, o sea, me di cuenta que estaba viviendo la vida sin percatarme de los detalles importantes. O sea, dice, tengo mayor concentración, termino lo que empiezo, no llevo prisa, no siento esa ansiedad inminente de tener que hacer 1000 cosas. Mucha gente cree que los multitasks, o sea, los multitareas son, puedes hacer todo a la vez. Ay, sí, pues a veces también genial, ¿no? Sí, pero a veces se trata de un TDAH. O sea, porque estás aquí, estás acá, estás todo el tiempo ocupado, inquieto, hiperactivo. Sí, necesitas algo que hacer propiamente, ¿no? Siempre tienen algo que hacer, o pueden estar viendo la tele, pueden estar haciendo llamadas, pueden estar manejando, llamando, contestando. Esos son signos también importantes que hay que ver, que es ya por hiperactividad e impulsividad, o sea, el déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Otra de las cosas que antes de que cerremos la entrevista, que es muy importante, es la comorbilidad que tiene este trastorno con otros. Y cuando no se detecta a veces a tiempo y no se trata, también un adulto puede introducirse en alguna adicción. Ah, claro, sí, lo que decíamos justo antes de comenzar, ¿no? Porque pues, puede ser cualquier tipo de adicción inclusive, ¿no? Sí. Digo, al fin de cuentas una adicción, independientemente que sea, es dañino propiamente, dañino, ¿no? Así es. Claro que sí, ¿no? Y bueno, nada, obviamente antes de cerrar, no sé si usted, psicóloga, quiera decir algo en específico o algo puntual justo que faltara decir, o cree que aquí ya terminamos. ¿Usted quiere decir algo más? Yo creo que es importante desmitificar los conceptos, los padecimientos, las cuestiones. Todavía nos falta mucho trabajo cultural en cuanto a la información que tenemos de salud mental. O sea, ahorita hay mucha sobreinformación, TikToks y videos cortos y llegan pacientes y dicen, yo tengo TDAH. ¿Y quién se lo detectó? ¿Quién se lo evaluó? No, pues vi un TikTok y cumplí. O sea, no, aunque tengamos esta información y estemos como hablando del tema, pues no significa que si cumplo ciertas cosas ya lo tengo, no. Claro. Hay que acudir con el especialista indicado para que nos haga la evaluación y entonces tengamos el tratamiento que debe ser, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Y pues creo que en este caso fue un gran cierre, sobre todo fue muy informativo, justo un tópico que mucha gente no conoce del todo, o sea, pese a que es algo relativamente común, pues mucha gente inclusive lo ignora, ¿no? Dices que esto no existe, es que esto no pasa, pero pues yo creo que eso fue lo mejor de todo, que pues es ver un tema que pues es complejo y que mucha gente pues se puede informar de él, ¿no? Pues psicóloga, muchas gracias por haber venido en este caso. Gracias a ti, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias por habernos acompañado a través de nuestras redes, en este caso pues soy Ricardo Antonio Hernández Chávez y como les dije pues esta fue una edición más del podcast y esperen la siguiente. Hasta la próxima.